Es mi deseo reiterar mi desacuerdo con la aprobación general de este dictamen que atenta contra el sistema de justicia mexicano, ya que representa un importante agravio a los derechos humanos de la población y de los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas. En particular, me refiero a las modificaciones y adiciones que se pretenden realizar al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al segundo y tercero transitorios que proyecte este dictamen. Encuentro que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial se contrapone claramente con el artículo 13 de la propia Constitución, el cual señala que en México nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Evidentemente, en la minuta que recibimos de la Cámara de Diputados se está dando lugar a una antinomia constitucional al establecer un tribunal especial. Se trata evidentemente de crear una instancia persecutoria al darle facultades para ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio, además, claro, de aplicar sanciones. Adicionalmente, se faculta a ese tribunal para evaluar el desempeño de magistrados y jueces, dejando a una ley secundaria los criterios que se utilizarán para tal efecto, e incluso se prevé la posible destitución de los juzgadores. Habría, por cuestión convencional, que distinguir entre comportamientos y acciones de resolución ante ese tribunal inquisitorio. En el caso de los transitorios segundo y tercero, sobre los cuales también versa esta reserva, es de llamar la atención que se pretende aplicar la ley de manera retroactiva, lo cual es claramente contrario a los principios generales del derecho y a la propia Constitución, al obligar que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación dejen de manera anticipada sus encargos. Esto viola los derechos y obligaciones adquiridas con anterioridad. Recordemos que ninguna ley puede ser aplicada de esta manera en perjuicio de persona alguna. Solo podría en su beneficio. Más aún, una conclusión anticipada del cargo del juez de la forma en que se plantea sería en términos reales una remoción, sin existir causa justificada ni procedimientos en contra de los jueces, magistrados o ministros, lo cual representa problemas de constitucionalidad. Ahora bien, en el mismo sentido, estos preceptos sobre los que versa esta reserva también presentan un problema de convencionalidad. Recordemos que, de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución, los tratados en materia de derechos humanos que estén suscritos por el Estado mexicano forman parte de nuestro marco legal vigente en el mismo rango que los que se reconocen en la Carta Magna. En particular, el artículo 100 y los transitorios segundo y tercero son violatorios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este último, al pretender que los ministros de la Corte deban abandonar su plaza de manera anticipada. De hecho, todo juzgador que vaya a inscribirse en el proceso electoral cae en el mismo supuesto. El hecho de que los funcionarios judiciales que pudieran ser juzgados por el supuesto Tribunal de Disciplina conlleva una enorme discrecional y subjetividad que dejaría en entredicho la independencia judicial. En este sentido, en la comunidad internacional de jurisconsultos hay plena coincidencia que dicha independencia es condición sine qua non en el Estado de Derecho y social y fundamental para la democracia. Cabe recordar en este momento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en sentencia clara sobre la independencia judicial en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú, en el sentido de que los jueces y demás funcionarios judiciales deben contar con garantías específicas relacionadas con un acuerdo de debido proceso de nombramiento, la inamovilidad del cargo y la garantía contra presiones externas. En estos casos y otros casos también resueltos por la Corte Interamericana relacionados con Ecuador, ese Tribunal Internacional determinó que se vulnera el derecho a la independencia judicial cuando se afecta de manera arbitraria la permanencia de los jueces en el cargo,
todo aquello con fundamento en la Convención Americana en sus artículos 8.1 y 23.1c. A todas luces, lo que se pretende aprobar en este artículo 100, como en los transitorios segundo y tercero, se inscriben en dichas prevenciones. Existe también sentencia contra el Estado de Venezuela, justamente en el proceso en el que ellos intentaban implementar su tribunal disciplinario, cuando dieron de baja a 5 jueces que decidieron dar un amparo. En ese sentido, también la Corte Interamericana ya se ha presentado con sentencias en firme. Recordemos, México forma parte del Pacto de San José. Estamos obligados a cumplir no solamente con la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos obligados a legislar en el sentido en el que se han dado esas sentencias. Por ello, estoy convencida que el artículo 100 y los transitorios segundo y tercero son inconvencionales y nos defenderemos de pasar esta reforma en los tribunales internacionales, pero no pasará. La oposición se mantendrá firme, unida, defendiendo al pueblo de México. No pasará. Es cuanto, Presidenta.